Bendiciones. Hoy Viernes Santos, 18 de abril del 2025. Quiero compartir con ustedes las 7 palabras de Jesús en la cruz del Calvario. En la primera palabra del Señor Jesús en la cruz está registrada en Lucas 23:24 y dice: Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suerte. Esa fue la oración de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuál era el contexto? Jesús está en la cruz del Calvario, a su lado los 2 ladrones que estaban también condenados a morir en la cruz como él. Pero él le pide perdón al Padre por la humanidad, por aquello que no entendía lo que él estaba haciendo. Y en este versículo el Señor Jesús declara el perdón y la compasión por la humanidad, incluso por aquellos romanos que lo estaban torturando. Y demuestra la disposición de Jesús de sacrificarse por el perdón de los pecados, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que los soldados repartieron sus ropas, dice, entre sí, echando suerte, para determinar quién se quedaba con el vestido. Segunda palabra de Jesús. Jesús le dijo en Lucas 23:43 dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque uno de los ladrones le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le contestó: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra de Jesús, San Juan 19:26. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y dice que desde ese momento Juan la acogió en su casa. La cuarta palabra del Señor dice en Mateo 27:46. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa palabra aparece en el Salmo 22 y en el Evangelio de Mateo 27:46. Gloria a Dios Santo. En el Evangelio de Mateo, Jesús gritó esta frase en la cruz aproximadamente a las 3 de la tarde. Algunos pensaban que llamaba al profeta Elías para que lo ayudara. En el Salmo 22 expresa angustia de alguien que clama a Dios para que lo ayude y no recibe respuesta. ¿Cuánto de nosotros a veces nos sentimos que el Señor no nos da respuesta? Pero aunque no sea inmediato, aunque tú no lo sientas, el Señor siempre da respuesta. Esta frase significa que en esos momentos Jesús sentía la separación de su Padre celestial por primera vez en su vida.
Jesús tomó los pecados del mundo sobre sí en la cruz. Gloria, y se sentía que estaba alejado en esos momentos del Padre. Jesús estaba enseñando a la multitud y demostrando que Él era el Mesías que cumplió la Escritura. Hacer la voluntad del Padre, como cuando se encontró a las mujeres samaritanas y los discípulos regresaron y le dijeron: Maestro, ¿ya comiste? Y él, ¿qué fue lo que dijo? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. A veces muchas personas se encuentran identificadas así con Jesús, se encuentran solas, angustiadas, abrumadas, desesperadas. Pero yo te digo hoy que el Señor tiene el control de tu vida, tiene el control de tu familia, tiene el control de esa enfermedad que tiene control de todo. Y Jesús no nos abandona, solamente tiene que seguir clamando. La quinta palabra de Jesús en la cruz: tengo sed. Eso lo está escrito en Juan 19:28. Ese tengo sed va más allá de la simple necesidad de hidratar el cuerpo. Representa el sufrimiento de Jesús, la culminación de su misión, el cumplimiento de las profecías y una invitación a buscar una nueva vida espiritual que Él ofrece, así como lo dijo en San Juan 7, 37, 39. Dice, en este pasaje Jesús, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, declara: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, brotarán ríos de agua viva, como dice la Escritura. El Señor dice: si tú tienes sed, ven a mí, bebe. Y de tu interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua de vida. El Señor no quiere que estemos muertos, sino que su espíritu fluya a través de nuestra vena, a través de todo nuestro torrente sanguíneo. Todo nuestro espíritu que esté conectado con Él. En resumen, tengo sed, una invitación a buscar a Jesús para encontrar la verdadera satisfacción espiritual y para encontrar la vida eterna. Gloria a Dios. Sexta palabra de Jesús en la cruz: todo está consumado. Gloria a Dios. Eso significaba que ya Jesús había terminado la tarea que el Padre le había encomendado en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, al unigénito, al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, pero el que no cree ya fue condenado. Entonces esa palabra culminaba el plan de salvación. Dice que consumado en griego significa tetelestai, que significa terminado, completado, perfecto. Jesús había completado la perfecta obra que su Padre le mandó en la cruz del Calvario, el cumplimiento de su misión. Jesús declaraba que su misión que el Padre le mandó había terminado ahí en la cruz del Calvario y había cumplido su voluntad. Y también declara que Él había tenido victoria sobre la muerte. Todo está consumado. Un anuncio sobre la victoria sobre el pecado y la muerte que Jesús ha logrado a través de su sacrificio en la cruz. Una entrega total. También expresa una entrega total de su vida. Señor, la palabra dice que el Señor nos da la vida, también la quita. Dice, Jesús decía, yo pongo mi vida, yo la pongo mi vida por la humanidad. Y entonces también significa, todo está consumado, es una fuente de esperanza, significado para los creyentes, recordándolo que la obra de Jesús ha sido completada y que hay salvación a través de Él. Hace 2025 años Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí.
No debemos desperdiciar esa salvación tan grande que fue pagada por cada gota de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Séptima y última palabra de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En arameo, la lengua que se cree que hablaba, se traduce Abba. Abba, en tu mano encomiendo mi espíritu. Papito, papá, en tu mano encomiendo mi espíritu. Ese era Jesús clamando al Padre y diciendo al Padre: Padre, en ti confío, que lo que tú hablaste, lo que tú me dijiste, tú lo vas a terminar. ¿Y qué es lo que el Padre había dicho? Que él iba a resucitar al tercer día. Por eso decía: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la palabra se cumplió. Esa frase expresa la confianza, la entrega de Jesús, de su espíritu, la mano del Padre, en una actitud de plena confianza. Señor me los bendiga. Espero que mediten en estas palabras. Y si te puedes identificar con alguna, bueno, yo me identifico con todas. Santo. Muchas veces tenemos que decir al Señor: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. A veces la gente no nos entiende. A veces nos juzgan mal porque hacemos cosas, pero estamos haciendo la voluntad del Padre. A veces tenemos sed de justicia, pero tenemos que recordarnos la palabra de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando digo tengo sed, sed de que el mundo cambie, de que terminen las guerras, de que terminen los abortos, de que terminen los crímenes, que termine la matadera, las bandas, los carteles, todo, que termine todo. Tenemos sed de justicia, que el rico no presione al pobre, que las riquezas sean repartidas equitativamente, pero no. No da pena saber que eso no es lo que queremos, pero el Señor es dueño del mundo. Él es dueño de la creación. Y así como entregó a su Hijo al mundo, para que el mundo fuera salvo por Él, para reconciliar al mundo a través de Cristo, y el mundo tuviera una esperanza de salvación, asimismo debemos tener esa esperanza que Dios va a cambiar todo lo que está aconteciendo en el mundo. Todo, porque Jesús ya pagó en la cruz del Calvario por todos nosotros. El Señor me los bendiga.